Bomba de circulación extracorpórea, funcionamiento y circuitos básicos, presentado por Berenice Arcos y Sharon Ramírez. La primera aproximación al concepto de circulación extracorpórea fue hecha por Ligeilos en 1812. Hacia 1869 fue Ludwig quien logró por primera vez oxigenar sangre de forma artificial. El descubrimiento de la heparina en 1916 fue uno de los determinantes más importantes en la evolución de los estudios sobre circulación extracorpórea. En 1953, John Gibbon culminó sus estudios con la primera cirugía de corazón, llevada a cabo en su totalidad con un sistema de bomba de circulación extracorpórea. Reemplazó temporalmente la circulación cardíaca. Desde esa época, los avances no solo en la estructura y los componentes de la máquina, sino también en la técnica quirúrgica, han hecho que la cirugía cardiovascular se haya difundido de forma tal que actualmente se llevan a cabo en los Estados Unidos aproximadamente 200.000 cirugías por año utilizando bombas de circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea es una técnica de soporte para cirugía cardíaca. Consiste en desviar el flujo sanguíneo que retorna al corazón hacia un circuito que soporta la oxigenación y el bombeo sanguíneo. Su funcionamiento se regula mediante variables hemodinámicas y su control se realiza con procedimientos ejecutados por el técnico perfusionista. Los componentes básicos de la bomba de circulación extracorpórea son reservorio venoso, oxigenador, intercambiador de calor, bombas, filtros, succión de cardiotomía, cánulas, tuberías y conexiones, soluciones de purga, sistemas de cardioplegía. Para poder explicar el funcionamiento y los circuitos básicos de los módulos que contiene la bomba de circulación extracorpórea, mostramos el diagrama a bloques de la bomba de circulación extracorpórea. El circuito básico recibe la sangre venosa del cuerpo, la oxigena al tiempo que facilita la oxigenación del dióxido de carbono, y a continuación la impulsa nuevamente hacia el circuito arterial para realizar la perfusión tisular. Además de estas funciones básicas, existe la maquinaria para la succión y el barrido de la sangre intracardíaca, para la filtración de partículas orgánicas e inorgánicas, particularmente émbolos, para la prevención de la formación de burbujas de aire, para el mantenimiento de la esterilidad y para el control de la temperatura. El reservorio venoso sirve como depósito para la sangre drenada desde las venas cavas. Esta ingresa gracias a la disposición del reservorio, que favorece el drenaje por gravedad de la sangre venosa, provee almacenamiento para el volumen de exceso y permite el escape de burbujas de aire que regresan con el flujo venoso. En los oxigenadores de burbuja, así como en los de disco, la sangre entra en contacto con el gas. El gas es ingresado desde una fuente externa pasando por un filtro de microporos para evitar la contaminación bacteriana y burbujeado dentro del reservorio venoso, donde se realiza el intercambio gaseoso por contacto directo. Se utilizan siliconas antiespuma para atraer las burbujas que permanecen en la sangre oxigenada con el fin de evitar la aparición de émbolos gaseosos. El tamaño de las burbujas es el determinante principal del área de intercambio gaseoso. Por tal motivo, el tamaño de las burbujas resulta importante en la circulación extracorpórea. Las burbujas grandes recogen más CO2 pero oxigenan menos, además son atraídas de mayor forma por la silicona antiespuma. Por el contrario, las más pequeñas intercambian más oxígeno, pero menos CO2. Los oxigenadores son los encargados de reemplazar el pulmón dentro de la circulación extracorpórea. Realizan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Existen dos tipos básicos de oxigenadores, los de interfase gaseosa directa, donde estos hay contacto directo entre el fluido circulante y el gas. En la clínica se utilizan únicamente los de burbuja, y los de interfase gaseosa indirecta o de membrana, en los cuales hay poros entre el flujo circulante y el gas. En los oxigenadores de membrana, una membrana semipermeable se interpone entre los flujos de sangre y gas. La ventaja del oxigenador de membrana es que evita el contacto de la sangre con el gas, lo que reduce la hemólisis sanguínea, la desnaturalización de las proteínas y la formación de microémbolos. Existen tres tipos de bombas: la bomba de rodillo diseñada por DeBakey, la bomba centrífuga y la bomba ventricular. En uso clínico actualmente solo se encuentran la bomba de rodillo y la bomba centrífuga.
En los últimos 30 años, las bombas de rodillo han sido las más comúnmente utilizadas para bypass cardiopulmonar. La bomba consiste en una serie de tubos localizados en la parte interna de una superficie curva. La superficie curva se encuentra en el perímetro externo de unos rodillos ubicados en los extremos de dos brazos rotatorios. El sistema se organiza de forma que un rodillo comprima el tubo en todo momento. El flujo sanguíneo es inducido por la compresión sobre el tubo, presionando así la sangre hacia adelante de los rodillos. La bomba centrífuga consiste en una especie de ventilador ubicado dentro de una cubierta plástica, acoplado magnéticamente a un motor, de forma que al rotar rápidamente, el ventilador crea una diferencia de presión entre el tubo aferente y eferente, bombeando la sangre hacia el circuito arterial. A diferencia de la bomba de rodillo, la bomba centrífuga es totalmente no oclusiva y depende completamente de la poscarga. Filtros. La embolización de gas y de partículas trombótica es un riesgo constante en la circulación extracorpórea. La solución purgante de la bomba debe ser recirculada a través de filtros con poros de 20 a 40 micrómetros para remover las partículas extrañas previo al bypass cardiopulmonar. Filtros similares son ubicados en el circuito entre la bomba arterial y el paciente, entre la fuente de gas y el oxigenador, entre la cánula venosa y el reservorio venoso, entre el reservorio de la cardiotomía y el oxigenador y en la línea de cardioplegía. Sistemas para cardioplegía. El corazón se comporta como una unidad energética con una oferta y una demanda durante el periodo de clampeo aórtico. La oferta o fuente energética es afectada por el influjo de sangre colateral proveniente de la circulación bronquial y la sangre mediastinal y no coronaria, que afectan la temperatura del corazón en paro normotérmico. La demanda a su vez es afectada por la actividad cardíaca, la cual es máxima en fibrilación ventricular o cuando el corazón se encuentra latiendo normalmente y disminuye en hipotermia y paro cardíaco. El corazón y los pulmones funcionan en forma conjunta para mantener las células del cuerpo oxigenadas. En el proceso circulatorio, el corazón bombea sangre deficiente en oxígeno a los pulmones y luego recibe sangre oxigenada de los pulmones para distribuirla al resto del cuerpo. Con frecuencia, el corazón puede dañarse debido a una enfermedad cardíaca o traumatismo. Para reparar el daño, puede ser necesaria una cirugía a corazón abierto, donde se abre el tórax para exponer el corazón. En algunos procedimientos a corazón abierto, a veces es necesario detener el corazón para reparar el músculo cardíaco, las válvulas u otras estructuras. La bomba de circulación extracorpórea permite al cirujano detener el corazón cuidadosamente sin interrumpir la circulación sanguínea. Esta máquina consta de una bomba que cumple la función del corazón y un oxigenador que cumple la función de los pulmones. En la revascularización, con circulación extracorpórea, la sangre deficiente en oxígeno es desviada de las cámaras superiores del corazón para ser conducida a una cámara en la bomba de circulación extracorpórea. Luego la sangre se transfiere a un oxigenador, donde es oxigenada. La bomba conduce la sangre nuevamente al sistema arterial del paciente y el cuerpo continúa la circulación sanguínea por su cuenta. Después de repararlo, el corazón se reinicia y se retira la bomba de circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea comprende de una pluralidad de diagramas de bombas neumáticas, incorporadas en paralelo, relacionadas en un sistema de flujo de un solo sentido de perfusión sanguínea extracorpórea. El sistema de control electrónico de arreglo de bombas que procesa las señales de ECG está dado por un control de distribución de la señal recibida para la actuación secuencial de las bombas de acuerdo a un tiempo predeterminado. Formas de operación. Este puede ser empleado para la entrega de sangre con una frecuencia independiente, o mediante la cuenta de pulsos y también por la entrega de sangre arterial venosa en sincronía con la señal de ECG del paciente. El sistema se compone principalmente de bombas neumáticas para la perfusión extracorpórea de sangre, con una válvula de succión y válvulas de entrega. Asimismo, las válvulas están incorporadas a una línea de flujo sanguíneo que está acoplada y conectada directamente con el paciente y a la misma línea de control de la cámara de gas, la cual también está conectada a una fuente de aire comprimido que va hacia las válvulas electroneumáticas, las cuales son operadas por un sistema de control electrónico compuesto de los siguientes módulos o unidades.